Mi nombre es Débora Cantor, de formación licenciada en Ciencias de la Educación. Yo soy Javier Salvo, soy de Uruguay, de Montevideo. Soy educador social hace bastantes años y también soy licenciado en Educación Física. Soy docente actualmente en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, en la carrera de Pedagogía y Educación Social. Actualmente trabajo en la formación, en las dos formaciones, tanto en la formación de educadores sociales como de licenciados en Educación Física. Y mi trayectoria se vincula primero en lo que habitualmente llamamos actividades recreativas o educativas no formales, luego a bastante trabajo en esto que podríamos decir los bordes del sistema educativo formal. Sobre todo trabajo en el campo de la recreación, la lúdica, el ocio, el tiempo libre, es como mi campo más profesional. Vinculados con la promoción de actividades educativas de las llamadas no obligatorias o no formales, etcétera. Lo primero que se me aparece, digamos, es lo lindo que es el desafío o los desafíos que implica y la gran responsabilidad que implica la coordinación de grupos. Evidentemente, hablar de participación en el marco de la educación nos colocan en algún lugar, ¿no? Es decir, no es la participación ciudadana, por ejemplo, votando una vez cada 5 años. A mí se me aparecen, caras, rondas, reuniones, planificaciones y mucho barullo, mucho ruido, muchas cosas que pasan. Me hace pensar en un marco institucional, me hace pensar en personas, me hace pensar en relaciones o vínculos o relaciones educativas. Pienso la coordinación de grupos no solo ni tanto en torno a un bagaje de técnicas y de dinámicas para gestionar, digamos, una actividad o 3 tardes o un evento, sino que más bien por casi que se me impone la idea de un proyecto educativo, de unos propósitos y de unas formas de ir avanzando en la dirección que esos propósitos trazan, ¿no? Muchas de las potencias o de la potencialidad en educación refiere al trabajo de la grupalidad o de los grupos en el marco de un proceso de participación. La idea de un proceso en el cual se inscribe la coordinación. Procesos que nunca son ni lineales ni totalmente previsibles, pero bueno, me refiero a procesos sostenidos en el tiempo, comprometidos con o involucrados en un proyecto de transmisión y de habilitación. Transmisión me refiero a la transmisión de la cultura en un sentido amplio, en el sentido de ofrecer un abanico de experiencias para la vida, y habilitación refiere a la habilitación de oportunidades y de derechos que contribuyan con la construcción de mejores condiciones de vida en los grupos y fuera de los grupos, para todos y para todas. Con aquellos grupos en los cuales logramos justamente una grupalidad, logramos que la participación sea genuina, podría decir. Genuina ya sea en lo concreto del espacio, como en un proceso educativo mucho más a largo plazo. Sin duda muchas cosas representa, entre las cuales elijo algunas. El piso es tener propuesta, o sea, una oferta formativa de contenido valioso que pensamos que dará lugar a experiencias relevantes.
y por supuesto recursos para ponerla a disposición. Hay que tener en cuenta que hay espacios, que hay tiempos, que hay una vida de grupo que hay que alimentar, por así decirlo, o animar. Hay que trabajar la comunicación y los vínculos entre ellos y con nosotros. Hay que pensar que un contrato pedagógico, por así decirlo, de cómo vamos a funcionar, de para qué vamos a funcionar. Hay un montoncito de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de pensar, bueno, esto de la coordinación de los grupos y la participación. Y también una actitud de apertura para advertir cuándo y por qué se vuelve necesario modificar esa propuesta que tenemos y bueno, y por dónde o cómo hacerlo, ¿no? Y diría también que coordinar se me representa, es como ocupar una posición o para desplegar un trabajo que permita generar, sostener o enriquecer vínculos y solidaridades, ¿no? Como decíamos, tanto hacia adentro de los grupos como hacia afuera. Y eso inevitablemente me hace pensar que el proceso de participación o la participación hay que enseñarla, vamos a decir. No es algo que se pueda dar así por así, sino que justamente en este proceso uno va caminando hacia participaciones más genuinas o más comprometidas o con mayor o menor grado de participación. Y que requiere una mirada y unas acciones que promuevan climas amigables, diálogo, reflexión, producción colectiva, participación, aprendizajes, ganas de estar, interés por seguir formando parte de un grupo, porque hay buenos motivos para ello. Creo que todo eso se me representa a mí en la figura de la coordinación de grupos. Y cuanto mejor conformado esté el grupo va a ser un vehículo del aprendizaje, va a potenciar los aprendizajes. Esa es otra de las claves que pondría. Y representa también una posición y una práctica asociada a oficiar de soporte y de acompañamiento a personas, a procesos, atendiendo a lo individual y a lo colectivo. Para que exista una participación, el educador tiene que pensar en esto de correrse, de trabajar para una autonomía, para decir de que sean ellos los protagonistas y no los educadores. Digamos, nosotros deberíamos, como educadoras y educadores, acompañarlos en ese proceso, donde evidentemente hay cosas que nos corresponden a nosotros y hay cosas que les corresponden a ellos, pero tendientes a la autonomía. O sea, quienes promueven la participación, a mi modo de ver, en los ámbitos a los que creo nos estamos refiriendo, enseñan a participar. No solo se corren para que los otros participen, enseñan a participar y de ese modo hacen crecer la autonomía de los grupos. Preguntan, escuchan, tienen en cuenta los puntos de vista de los y las integrantes, sus demandas, sus intereses, pero no con la premisa de respetarlos siempre a rajatabla, sino para enriquecerlos y a veces también para discutirlos. Creo que hay un manejo, sí, de saber, bueno, un poco, evidentemente, de educación, pedagogía. Los saberes necesarios, a mi modo de ver, son de índole muy diversa, vienen de distintos lados y convergen en algún punto. Evidentemente hay técnicas
para el trabajo y el apoyo en la participación y en la vida de los grupos, ¿no? Que tenemos que conocer. Y ahí, inevitablemente, por mi recorrido, recurro a las técnicas lúdicas, las técnicas expresivas, las técnicas creativas, porque son una herramienta fundamental para el trabajo con grupos. Y esos saberes, por suerte, digo yo, o tal vez por desgracia pueden decir algunos, no son reductibles a 5 pasos o a 3 enunciados clave o a un instructivo de validez universal, ¿no? Esos saberes, creo, refieren a encuadres, podríamos decir, político-pedagógicos, y a modalidades de trabajo congruentes con esas premisas. Sobre todo el juego, pero también otro montón de herramientas, son una herramienta fundamental para trabajar la participación. Porque en el juego, donde nos encontramos de tú a tú, donde acordamos las reglas, donde definimos cómo jugar, en definitiva estamos construyendo o estamos dándole la posibilidad de ejercitar la participación. Entonces creo que las técnicas de juego son, o el juego en sí es una potente herramienta para trabajar la participación. Y una de las cosas más fascinantes de todo esto, además de constatar avances y aprendizajes por parte de los grupos, es lo que se aprende, lo que se descubre, ¿no? Reflexionando con otros y con otras acerca de estos procesos, acerca de los momentos críticos, de los pequeños logros, de lo que no sale y no salió, o de lo que por suerte cambiamos y dio resultado, o de lo que por suerte no cambiamos, costó sostener y al final valió la pena ese esfuerzo. Creo que el mayor desafío, sea trabajando con una persona, con un grupo o ahí, tiene que ver con esto de entender que el otro no sos vos. Porque muchas veces eso, vamos como con toda nuestra historia y toda nuestra carga hacia los grupos y bueno, a veces te lo pegan en la cara, te devuelven rápidamente que no, nosotros tenemos nuestros tiempos, tenemos nuestros intereses. Otro aprendizaje que a veces parece una verdad de perogrullo, pero esto de los procesos y los tiempos. Los procesos de participación o los procesos grupales llevan tiempo, la conformación de equipos lleva tiempo. O sea, no es una varita mágica que, ¡pim!, somos un equipo, ¡pum!, se participa. No, hay idas y contramarchas, viene para un lado. Entonces creo que eso es un proceso de corresponsabilidad. En esto de entender, vuelvo a la idea esa de que hay un otro, que no todas las tintas me las puedo cargar a mí. Quienes promueven la participación abren espacios de discusión, de decisión colectiva acerca de las normas, de las actividades. Plantean desafíos de complejidad creciente y generan, claro, las condiciones para que los grupos puedan resolver o afrontar esos desafíos. Si no, es una trampa. Entonces, no sé, como para redondear mi participación en estos temas, diría, es muy lindo, es muy importante, es muy desafiante coordinar para educar. Y también digo, es más disfrutable que sencillo. Siempre es un placer. Un gusto para mí, ojalá que el material sirva